Y el venezolano del día de hoy se pregunta, ¿en qué punto estamos? Bueno, yo a quien me pregunta le digo, estamos más cerca, hemos avanzado mucho, seguimos avanzando. Quien te diga más que eso está cayendo a muela porque nadie es capaz de decir hoy exactamente dónde estamos, pero creo que sí te puedo decir que estamos más cerca. Qué bueno, líder. Con ¿Y qué respecto pasó esta Ujú. semana? Ajá. Con respecto a estas reuniones a las cuales hace referencia Jesús, ¿no? De alto calibre, que muchas veces los que se desesperan, me incluyo yo, el pueblo que está abajo, que no participa de estas reuniones, que vemos fotos, que vemos avances importantes, pero no, como no estamos allí, no sabemos. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que lo primero al régimen le salió el tiro por la culata en esta Asamblea General de la ONU. Para ponernos en contexto a los que nos escuchan, todos los años se reúne en septiembre, mediados de septiembre, la Asamblea General de la ONU, que es como el espacio más importante donde todos los países, gobiernos, etcétera, se reúnen y, bueno, fijan posición sobre temas globales, ¿no? Y por eso es que vemos que ahí en ese escenario, en esa tribuna verde, aparecen presidentes y hablan y dirigen sus discursos a las naciones y a las naciones del mundo, etcétera. Este año, bueno, el régimen nuevamente tuvo que enviar a su canciller de la tiranía, porque obviamente no se atrevieron a mandar a nadie de más alto nivel, no pueden, y además, bueno, con todo lo que está pasando no tienen manera de hacerlo, pero además lo más importante es que, a pesar de que el régimen intentó por todas las vías de que, por un lado, de victimizarse, pero por otro lado, que no se supiera la verdad de lo que está pasando en Venezuela, pues por otro lado estuvimos presentes allí, pudimos hablar con mucha gente, coordinar con mucha gente y nada, avanzando, avanzando. Ustedes lo pudieron ver, parte de lo que publicamos. Hay cosas que no se publican, obviamente, pero que también son parte de los encuentros. Y bueno, preparando todos los refuerzos que necesitamos para el momento que viene. ¿Qué momento viene, Pedro? La libertad. Que no estoy convencido, Pedro. Te veo muy Pedro seguro. está. ¿Tú sabes qué? Yo quiero aclarar algo. Yo nunca tras cámara pregunto nada porque así estoy tranquilo y no estoy ansioso, ¿eh? Porque he aprendido que si te cuentan las cosas después tú, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces mejor es que hace tranquilo. No, pero lo primero, ¿sabes, coño? Pero es que además, lo primero es, si uno está en este proceso y está metido de lleno en este proceso, es porque hay convicción de que lo vamos a lograr. Sí, es Lo verdad. primero. Eso es correcto. Y lo segundo es porque yo creo que estamos viendo señales lo suficientemente potentes de muchos aliados que apuntan a eso. Ahora, mi punto, y siempre lo hemos dicho, obviamente es urgente, obviamente queremos que sea rápido y estamos haciendo todo para que sea rápido, pero lo que no podemos es ponerle fecha en el calendario. Yo creo que ahí hay que ser responsables con las expectativas, pero bien la libertad, yo no tengo la menor duda y a eso le estamos dedicando, y en mi caso, todo el tiempo que le puedo dedicar se lo dedico a eso. Agradecemos, Pedro, por Sí, eso. te lo agradecemos mucho, Pedro. Te lo agradecemos mucho todo el esfuerzo que han venido haciendo. En Mira, materia ahí internacional, está, ahí Pedro. está, por cierto, Chávez Candanga, aquí huele a azufre igualito, así Chávez lo hizo en la ONU hace, coño, tan de visita. Ellos se la pasan aquí. Ah, bueno. A ellos les encanta kilómetros y yo siempre les hago la invitación. Vengan y hablemos como los hombres. Está abierta la invitación también. Son fanáticos, son Sí, vale, fanáticos. les encanta kilómetros. Pedro, ¿qué te pareció lo más importante de esta semana a nivel internacional? Bueno, para mí, en términos en el contexto del que hablábamos de las Naciones Unidas, yo creo que el mensaje de Trump en la Asamblea General, que además es el país que abre el día de las sesiones junto a otros, pero yo creo que ahí fue clarísimo. Primero le puso nombre y apellido a esto, habló de Nicolás Maduro por la calle del medio, creo que eso es importantísimo. Y además, bueno, creo que fue directo con respecto a la amenaza que representa el terrorismo y a que van a desaparecer el terrorismo de la faz de la tierra. Yo creo que fue lo suficientemente gráfico como para entender qué es lo que están haciendo, ¿no? Y a partir de allí yo creo que vimos varios eventos. Yo en particular participé el miércoles en uno al que nos invitó el Departamento de Estado junto a otros gobiernos de la región sobre los esfuerzos para desmantelar el crimen organizado en todo el hemisferio occidental. Y ahí hablaron varios, no solamente lo dirigió Estados Unidos, lo cual demuestra el liderazgo de todo lo que estamos viendo en el Caribe y todos estos esfuerzos, sino que además vimos a muchos otros países que también están haciendo cosas, tareas varias, acciones varias, algunas se ven, otras no se ven, pero que demuestran que aquí hay una cosa mucho más grande que solamente Estados Unidos, ¿no?
Y además, bueno, vimos muchos discursos de gobiernos, de presidentes que hablaron del tema de Venezuela, denunciaron el tema de derechos humanos, terrorismo de Estado. Tuvimos varias reuniones con varios cancilleres, pude conversar brevemente con el secretario de Estado adjunto Landau, el famoso quitavisas, que lo hemos estado viendo por allí. Y bueno, lo que te puedo decir es que mientras nosotros estábamos haciendo el trabajo y enfocados en lo que había que hacer, el régimen estaba intentando por todos lados que le abrieran las puertas y victimizarse y que supuestamente le prestaran atención por la supuesta agresión. Pero yo te digo, yo creo que la gente está harta. Hasta la gente que apoyaba al régimen está harta. Los países que apoyaban al régimen están hartos de las burlas, de las mentiras, de lo que están haciendo. Y además nadie quiere relacionarse con unos narcos. Esa es la realidad. No, y que la calidad de vida dentro está terrible, líder. Está terrible, terrible. De hecho, he visto varias publicaciones de chavistas que dicen, ajá, está bien el estado de decreto, el estado extraordinario de conmoción, pero ¿y los sueldos para cuándo? El dólar, Pedro. A veces se nos olvida a nosotros porque estamos afuera, pero el dólar es una realidad más palpable que incluso los barcos en el Caribe. Y es un castigo serio para la gente. Sí, vale. Pero es que la conmoción, el régimen te dice, no, que la conmoción, que no sé qué. Primero, la conmoción aquí es el régimen. La excepción aquí es el régimen. Quien nos ha llevado a un estado de guerra es el régimen. Lo que pasa es que ellos pretenden poner en otros esa responsabilidad, pero realmente Venezuela desde hace mucho estaba viviendo una guerra que le declaró el régimen a los venezolanos. No, y que lo están padeciendo. Y que pese al robo del año pasado. Porque Pedro, eso yo le he dicho varias veces. Si tú me dices a mí, hay una dictadura, pero pese a la dictadura, se hicieron lo que se pudo políticamente y no se logró, y ya tenemos un buen sueldo, ya la gente está viviendo mejor, los profesores están ganando 400, 500 dólares. Yo fuera uno de los que dijera, ok, hay estados totalitarios como China donde hay calidad de vida. Yo digo, bueno, democráticamente no se pudo. Bueno, pero ya vamos a bajarle porque los tipos de verdad están levantando el país. Pero ni eso, porque se adueñan de las instituciones, se adueñan de todo, entonces tampoco dan esa calidad de vida, tampoco hay ese bienestar social. Son saqueadores. Exacto, papi. Si vas a controlar el Estado, por lo menos dale a la gente. Mira, pero ahí hay una cosa muy importante, y por eso, porque a veces la gente siente que estas cosas, estos esfuerzos internacionales, todas estas reuniones, es inútil, ¿no? Dice, bueno, otra reunión más, otra foto más. Mira, es muy importante hablar permanentemente con la gente. Y hacerlo en un contexto como el de la ONU, donde mucha gente está ocupada porque están en mil cosas, que te dediquen tiempo para saber qué está pasando en Venezuela, para saber cómo ayudar, para saber cómo incluso alinearse, es un trabajo importante. Pero además, también es la única manera de poder hacer entender a nuestros aliados que tienen que acelerar el paso. Porque es que el problema es que, sí, en efecto, a veces la diplomacia es demasiado lenta. Y a veces uno quisiera que vaya más rápido, y por eso a nosotros nos corresponde apurar a la gente. Y por eso hacemos lo que hacemos. Y donde tengamos que estar para apurar a la gente, lo vamos a hacer. Porque esto que tú dices es cierto. O sea, que hay una situación que es insostenible. Es insostenible. Socialmente la gente está muy, muy afectada. Y aquí todavía hay gente que está pensando, tú sabes, ¿no? En los meses que vienen. No. Para nosotros esto no puede ser un tema de meses. Esto tiene que ser un tema de días. Y estamos trabajando permanentemente para que esto se resuelva cuanto antes y esta tiranía termine de caer. Y estamos haciendo todo para que caiga, además. Pedro, a mí me tranquiliza mucho eso que estás diciendo. Porque, claro, empezaste diciendo que no le podíamos subir las expectativas a la gente, pero ahora estás diciendo que ustedes están trabajando para que esto no se alargue meses, porque la situación del país está muy dura. Y la verdad es que los venezolanos le hemos perdido mucho la fe a los organismos internacionales, ¿no? Como y con razón. Además, en esa área que tú estás trabajando, cada vez que sales en una reunión con María Corina, en una reunión de alto nivel, con el secretario de Estado adjunto, etcétera, muchísima gente te dirá, Pedro, un informe más, una reunión más. ¿Cómo ayuda eso, ¿no? A la libertad de Venezuela? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo ayudan estos países, más allá de Estados Unidos, Pedro, que hay acciones concretas al respecto? ¿Cómo ayuda la comunidad internacional a la libertad de Venezuela? Mira, hay varias cosas. Lo primero, y tomo lo primero que tú decías en esta parte sobre las expectativas versus apurar los tiempos. Obviamente, nosotros no podemos estar diciendo a la gente esto va a pasar mañana, porque es irresponsable que yo genere esas expectativas. Porque entonces si no pasa, obviamente la gente se frustra. Y si pasa, bueno, dirán, ver, usted tenía la bola de cristal. Entonces, no es responsable hacer. Ahora, que yo no sepa cuándo va a pasar esto no significa que yo no voy a hacer todo lo que está a mi alcance todos los días para que esto pase cuanto antes. Eso es otra cosa. Y ese es el rol del liderazgo. Ahora, un liderazgo que no esté apurado no entiende lo que está pasando en Venezuela.
un liderazgo que no entienda la urgencia de lo que hablamos de la gente, entonces no merece liderar el país. Esa es la realidad. Y por eso es que uno ve a María Corina todo el tiempo y a todos los que estamos trabajando con ella permanentemente diciendo esto tiene que acabarse urgentemente. Eso por ese lado. Sobre el tema de la comunidad internacional, obviamente la comunidad internacional, y creo que la gran ventaja de todo lo que hemos estado viendo, después de años ya no hay manera de defender de ninguna manera el régimen. No es que no hay manera, no existe. Ya ni siquiera es un tema ideológico. Hasta la izquierda, que le encantaba Chávez y le encantaba todo aprovechando que hay tantos acá visitándonos, que le encantaba, ya ni siquiera se atreven a defender, porque es que nadie quiere retratarse con un régimen que es tóxico, un régimen criminal, que ya dejó de ser un asunto ideológico, doctrinario, es un tema de mafias. Nadie quiere retratarse con la mafia. Entonces, ya tú no puedes plantear un punto medio. No, es que yo estoy en la mitad, yo soy neutral. ¿Estoy neutral entre quién? Entre el crimen y la justicia. Entre la democracia y la tiranía. Tú no, o eres medio demócrata, ¿cómo es la cosa? O sea, no puedes estar en un punto medio, no puedes ser neutral frente a lo que está pasando. Entonces, ahí creo que la comunidad internacional, insisto, quizás pudimos haber evitado mucho haber llegado hasta acá y tener que haber pasado por todo lo que pasamos como país hasta que finalmente la comunidad internacional entendió. Pero bueno, entendieron. Y hoy lo estamos viendo. Entonces yo creo que al final nosotros estamos haciendo todo para que los tiempos se apuren. Creo que los países lo han entendido. Creo que hoy son por lo menos mínimo 10 países solamente de América Latina que están haciendo acciones conjuntas para desmantelar el crimen organizado, y eso es importante. Por cierto, no Pedro. solamente los barquitos, y no solamente el tema de lo que está pasando en el Caribe, ahí hay acciones a gente que le negocios con el régimen, visados de gente que se mueve libremente con impunidad, o sea, todo eso se ve afectado con estas medidas, y eso es lo que tenemos que apuntar, que es una cosa coordinada. Que por cierto, uno de los seguidores está escribiendo lo que pasó reciente, que no invitaron a Venezuela, Cuba ni a Nicaragua a la cumbre de las Américas, ¿no? Eso es así, a sus regímenes, pero ahí la buena noticia es que yo estoy seguro que van a invitar al gobierno democrático de Venezuela a ese momento. Ah, ok, por ahí va. ¿Cuándo es eso? Eso es en diciembre. La cumbre de las Américas. Ojalá que sea en ejercicio ya para esa fecha. Amén. Uno tiene que proyectar y hacer todo lo que estamos haciendo. Porque es que ven acá, volvamos al punto. A ver, entendemos que estamos enfrentando a unos mafiosos y que no es fácil derrotarlos. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que convencernos de que lo vamos a lograr y que estamos haciendo todo para lograrlo. Y esto no es ni siquiera autoconvicción ni temas de, ¿sabes?, consuelo metafísico. No, es que créanme, todo lo que estamos haciendo es para que esto se acabe cuanto antes. Y yo agradezco la posición del gobierno de República Dominicana de no invitar a estas tiranías. Ese es el primer paso. Y estoy seguro que el siguiente paso va a ser, en lo que tengamos un gobierno democrático en Venezuela, invitar al gobierno democrático de Venezuela, legítimo, que además lo tenemos. ¿O es que vamos a olvidar que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela? No, tenemos un presidente electo, tenemos un presidente legítimo que tiene que juramentarse como corresponde en Venezuela y como manda todas nuestras instituciones y la Constitución. Entonces, mira, yo estoy convencido de que esto hay que acelerarlo y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y estamos en eso. Por cierto, hay una encuesta aquí en proceso. La pregunta es sencilla. ¿Qué tal ven el panorama? Opción A, estamos más cerca. Opción B, no tengo fe ya. Y opción C, creo que Maduro sigue. Ahí tienen las tres opciones. Va ganando 200 votos, estamos más cerca, no tengo fe 20 y Maduro 30. Hasta en estas encuestas de TikTok van perdiendo ustedes. Así que aquí no controlan el CNE, pendiente. Pendiente. Mira. El mismo resultado que en las presidenciales, 80-20. Mira, Pedro, y ahora yendo nuevamente al caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Esta semana salió un artículo, desde mi punto de vista, nefasto, del New York Times, básicamente lavándole un pelo a la cara a la dictadura. Yo entiendo que mucha gente argumenta que eso no es así, que hay que ver que los periodistas están intentando ser objetivos o lo que sea, pero bueno, yo te digo cómo lo sentí yo y muchísima gente que lo vio, ¿no? Un artículo lavando la cara a la dictadura, y pareciera que dentro de Estados Unidos hay mucha gente utilizando el tema de Venezuela para atacar a Trump, ¿no? O sea, es decir, que no le interesa la libertad de Venezuela o les da exactamente igual si es libre o no es libre, pero es un tema para atacar a Trump. Y Trump aún así ha sido firme. De hecho, hoy, yo no sé si ustedes lo vieron, no sé si lo viste, Kilómetro, salió diciendo que se la están poniendo muy, muy complicada a Maduro, y eso que todavía no han ni empezado
Sí, ejecutar vale, lo acciones. vimos. Y también dijo que ya iban a avanzar por tierra y otras cosas, ¿no? ¿Cómo está ese clima en Estados Unidos, Pedro? O sea, tú que estás en constantes reuniones en Estados Unidos con funcionarios de la administración. Mira, obviamente yo no voy a especular sobre, digamos, las acciones y lo que está haciendo Estados Unidos. A mí lo que me queda claro y queda claro en todo lo que estamos viendo es que aquí hay una determinación de avanzar y cada vez se avanza más. Es decir, cada vez vemos en los voceros de la administración una enorme determinación sobre esto. No queda duda de, además, cómo tratan de narcoterroristas al régimen y a sus cabecillas y todo lo que está ocurriendo en el Caribe no deja el dispositivo, el despliegue no deja de crecer, no deja de incluso de presionar. O sea que ahí hay unas opciones claramente que están avanzando y que yo no tengo la menor duda de que esto, pues obviamente Estados Unidos lo tiene muy claro. Y bueno, es normal, nosotros también no somos todavía gobierno juramentado y cuánta gente no permanentemente lo intenta atacar el esfuerzo que se está haciendo Edmundo, María Corina. Lo mismo pasa obviamente en Estados Unidos, hay un esfuerzo sencillamente todos porque lo hace Trump. Entonces, porque lo hace Trump automáticamente ya eso genera un cuestionamiento. Pero a ver, nosotros tenemos muy claro, y a quienes nos escuchan, quiénes son nuestros aliados en esta lucha, cuál es el contexto en el que estamos enfrentando, y finalmente aquí se asumió que estamos enfrentando un régimen criminal, punto. Entonces se acabó la discusión sobre política, se acabó aquí la discusión sobre que esto es una discusión en política, esto se acabó. Esto es un tema criminal que tiene que ser abordado de manera criminal y por lo tanto, si se sostiene por la fuerza, tiene que ser derrotado por la fuerza, punto. O sea, se descartan Ahora, a futuro, porque hubo por ahí comentarios de que Maduro habló con Trump y que van a repetir las elecciones o mesas de diálogos. Incluso se dijo que un exfuncionario del chavismo que está allá en España iba a ser presidente de la transición. O sea, todo eso se descarta, Pedro. evidentemente hay mucho ruido y esto es parte de lo que hace el régimen, confundir. Nosotros tenemos muy claro el norte, es la libertad de Venezuela y nada menos que eso. Por lo tanto, cualquier ruido que usted escuche, cualquier cosa, y yo ayer lo decía en otra entrevista, el que hable de negociación, el que hable de todas estas cosas, cada momento tiene su espacio, pero además la negociación, como siempre lo hemos dicho, tiene que ser para la libertad de Venezuela, no para cohabitar con los criminales, porque es que no hay manera de cohabitar con los criminales. Hay que derrotar a los criminales. Que la negociación es para dar incentivos, garantías, eso vendrá en el momento en que toque, pero en este momento nuestro objetivo es desmantelar el aparato criminal, no convivir con él. Y yo quiero ser enfático en esto, porque hay mucho ruido y el régimen va a jugar mucho a la propaganda y utiliza precisamente esfuerzos como estos artículos para confundir, para hacer creer que el país no está tan mal como ustedes mismos acaban de describir y todos sabemos que está lo que está pasando dentro de Venezuela y es parte del esfuerzo. Pero nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer y además los venezolanos saben quién es quién. ¿Tú crees que los venezolanos van a aceptar una negociación que claudique la lucha, pero que además no representen a Edmundo y a María Corina, pero que además no signifique la libertad de Venezuela y que encima de todo significa olvidarnos de todo lo que estos criminales nos han hecho? Nadie va a aceptar eso. Por eso es que al final la falsa oposición, o como le digo yo, el Ministerio de Oposición, no levanta nada, porque es que la gente no les cree. Son todos unos falsos. Y por eso es que aunque hagan esos esfuerzos de hacerse ver, como tú sabes, la opción moderada, el problema es que este país se hartó ya de la supuesta moderación, porque eso es simulación de lucha. No se oponen a nada. Cohabitan con el régimen y resulta que nosotros lo único que podemos aceptar es la libertad de Venezuela, no otra cosa. Sí, pero a todos estos falsos opositores, como tú dices, Pedro, les están montando agendas internacionales. Por supuesto, hay Agendas mucha plata en lobby. Agendas en medios de comunicación, entrevistas. Yo he visto gente que tenía años sin ver dando declaraciones, que ahora están activos todas las semanas dando entrevistas a nivel internacional sin reconocer a María Corina, el liderazgo de María Corina Machado, porque ya directamente la omiten. Y por otro lado, insinuando eso con Edmundo, que es que tiene que ser parte de un proceso de negociación, una mesa entre varios, un gobierno... Peor aún, Jesús, peor aún. Vemos a estos actores hablando de que la solución en Venezuela es una elección con moderados. Sí. Es decir, ellos mismos, que hasta ayer se estaban dándose codazos para tomarse una foto con Edmundo y reconocerlo supuestamente como presidente, hoy están diciendo que ya Edmundo no es presidente. Entonces, sí, esa es la supuesta oposición que pretende representarnos. Pero pasa Pedro, la página y 3 horitos después se olvida de lo que pasó. Entonces, mira, eso no es factible. Y lo otro, y perdón que te interrumpa, kilómetro. Y lo otro,
con todo este cuento de la normalización, al final, incluso este artículo y otras cosas que hemos visto hablan de, bueno, la opción radical, ¿no? La opción extremista, pero ni siquiera hablan del 28 de julio, no hablan del presidente electo, no hablan del liderazgo de María Corina, no hablan, o sea, eso no existió. No hablan del COVID, no hablan de las torturados, no hablan de la diplomacia de rehenes, o sea, no existe. O sea, Venezuela es un país maravilloso y espléndido en el que no pasa nada y en el que lo que hay es una campañita que busca dividir a los venezolanos acerca de una confrontación militar, cuando la realidad es que el régimen nos llevó al punto en el que estamos hoy, al punto de que un país como Estados Unidos entendió que ese régimen le estaba provocando un problema de seguridad interna, que para nosotros también significa un problema existencial como venezolanos y que hay que desmantelar, punto. Entonces ahí es donde estamos hoy, y por eso es que ningún esfuerzo de propaganda termina de coger fuerza, porque es que nadie les cree. Hay hartazgo, así como yo se los decía al principio, así como los aliados del régimen ya no quieren nada con el régimen, hay hartazgo, están hartos de lo que ese régimen ha representado durante todo este tiempo. Ya nada de esto funciona y es hora de que se entienda. Ellos van a seguir, pero nosotros tenemos que entonces apuntar a quienes quiera acá, y la gente al final lo bueno es que lo sabe. Te iba a decir que yo estuve discutiendo con los seguidores y que mucha gente le da gracias a Dios que no entregaron el 28, Pedro. Porque había mucha gente, como tú dices, jugando para los dos bandos. Imagínate un gobierno que hubiese recibido Edmundo González con toda esta estructura que sabemos que es criminal y a lo que juegan. ¿Cuántos meses hubiese durado? ¿Cuántos meses? Yo creo que hubiese pasado lo de la asamblea. Ya ha pasado un año. Venezuela sabe con quién se cuenta realmente. Porque te digo una cosa, va a faltar gente para los cargos del nuevo país. Porque si vemos la oposición de hace 2 años a la que queda ahorita, tú cuentas con las manos en quien tú confías a nivel político. Porque hay muchos, como tú los has expuesto, que están allí y no representan absolutamente a nada. Bueno, más represento yo. Imagínate que ni siquiera soy político. Entonces, eso que tú has dicho, creo que estamos en el mejor momento para cobrar, para tomar la república y levantarla en el nombre de Jesús. Amén. Pero además, te digo algo, Kilómetro, es una gran oportunidad porque nos permite desmantelar desde la raíz toda esta estructura criminal con la que nos hubiera tocado lidiar de otra manera, tal cual como dices. Que ojo, al final también recordemos que el costo humano del desconocimiento de ese resultado por parte del régimen ha sido enorme. Sí. Y hubiera sido mucho más fácil evitarlo. Pero al final son criminales y ellos mismos decidieron irse a su lado más criminal en el tablero. Y eso de alguna manera los ha terminado ya de retratar como lo que son. Ya ni siquiera se disimula, porque antes hay que recordar, el chavismo en espacios como la ONU y otros lugares gastaban cuantiosos recursos para, tú sabes, para dárselas de los buenos y de los impolutos y los que estaban siempre allí, el respaldo popular, porque tenían a los realazos. Ya eso se les acabó. Y creo que desde luego hoy estamos frente a la mejor oportunidad posible de desmantelar de raíz un aparato criminal, pero lo más importante, y ahí voy a retomar esta idea, yo sé que ustedes han estado dedicándole mucho tiempo a esto, a hablar de lo que viene, del proyecto, del plan, de todo lo que estamos haciendo, es precisamente que no solamente se trata de desmantelar un aparato criminal que ha generado todo el daño que ha generado, sino que estamos listos para reconstruir una nación que prácticamente hay que hacer de cero. Y mira, son muy pocos los países en la historia que han podido hacerlo de esa manera. Y ahí tenemos una gran oportunidad para hacerlo bien. Y por eso es tan importante lo que tú decías de saber con quién contamos. Afortunadamente tenemos gente talentosa, maravillosa, gente buena, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque al final, bueno, los enemigos siempre van a estar allí. Y si los vemos ahorita actuando como están actuando porque saben que sus privilegios, sus chanchullos, todo eso está en riesgo, imagínense lo que significará en una Venezuela donde habrá justicia, donde se acabará la guachafita para todos estos vividores que se han acostumbrado a una manera de hacer política que es al final conviviendo con una tiranía que les da lo que necesitan para estar ahí. Excelente. Y tengan el color de camisa que tengan, Pedro, porque lo peor que le puede pasar al país es quitarle la camisa roja a unos funcionarios y ponerle la azul, la blanca, la verde, la que tú quieras, o cambiar el loguito de la cajita clave y que ahora se llame de otra manera y siga siendo el mismo sistema. Yo creo que esto hay que cambiarlo de raíz y creo que hay un equipo preparado para eso. Pero a nivel internacional, las mañas sí, tienen muchos colores. Así es, así es. Me gusta esa frase. Pero a nivel internacional,
10 millones de venezolanos fuera de nuestro país. Tú que estás trabajando todo el tema internacional, ¿cuál sientes que es el rol de la diáspora en esto que queda para terminar de salir del chavismo de Venezuela y sobre todo en lo que viene, que es la reconstrucción del país? Bueno, en la fase previa, digamos, en este momento en el que estamos, yo creo que la diáspora es clave por lo que ya ha venido haciendo, que es justamente visibilizar y denunciar con la libertad que quienes están dentro de Venezuela no pueden por razones obvias. Lo cual no quiere decir que dentro de Venezuela la gente esté dormida o no esté activa haciendo lo que tiene que hacer. Está haciendo lo que tiene que hacer, pero cuidándose y obviamente, bueno, tomando en consideración que hay un terrorismo de Estado contra ellos desatado. Pero la gente afuera tiene mucha más libertad. Mucha gente afuera, además, que ha echado raíces, también ya tiene en muchos casos doble nacionalidad, por lo cual también incide como ciudadanos de ese país en el país en el que están, por lo cual también le pueden exigir a ese gobierno una mayor contundencia hacia Venezuela. O sea, ahí hay mucho trabajo por hacer. De hecho, lo hablaba, una de las cosas que tuvimos, entre los muchos eventos que tuvimos en Nueva York, tenía que ver con el rol de la diáspora, por ejemplo, en la búsqueda de la justicia internacional. Si tú tienes un país como Venezuela, donde no hay justicia, donde no existe la justicia, bueno, qué mejor que usar precisamente el potencial de la diáspora para justamente que los gobiernos reaccionen y que haya justicia. Esto se llama la jurisdicción universal, que no importa de dónde tú estés, si tú cometiste un crimen de lesa humanidad, van por ti. Bueno, ahí la diáspora tiene un rol clave de denuncia y ahí hay mucho por hacer. Y obviamente prepararse porque en el momento en que haya que movilizar a Venezuela, dentro de Venezuela, a los venezolanos, pues también la diáspora tendrá que movilizarse. Imagínate tú la contundencia de ver ese momento donde haya mucha gente movilizada adentro, pero también mucha gente movilizada en muchas ciudades del mundo, todos alzando la voz por Venezuela. Eso es muy poderoso, lo hemos visto antes, pero en este contexto mucho más. Y además, imagínate, yo nada más los invito a los que nos están escuchando, imagínense el día que caiga la tiranía. Imagínense no solamente la algarabía, la alegría que vamos a ver dentro de Venezuela, sino imagínense las ciudades en el mundo, No, vale. con miles de venezolanos, con sus banderas, celebrando. Eso va a ser una gran oportunidad para volver a encontrarnos. Y a partir de ahí, bueno, lo que yo decía ayer también en otra entrevista, el reto va a ser cómo administramos para que rápidamente la gente pueda volver ordenadamente, porque eso se parece fácil. Tú dices, bueno, abrimos la frontera y viene todo el mundo. Sí, pero eso implica una logística Claro, que hay que tener tiene preparada que- porque mucha gente va a querer venir y va a venir muy rápido. Tengo mucha gente con la que uno habla y dice, yo estoy listo, en lo que esto caiga, yo regreso, como sea. Entonces, bueno, la logística, los vuelos, la logística, o sea, pareciera, y yo sé que a mucha gente le cuesta a veces verlo, yo no lo veo tan lejos, les confieso, yo cada vez lo veo como una posibilidad muy cercana. Y creo que tenemos que prepararnos mentalmente y espiritualmente para ese momento porque va a ser muy poderoso, es el reencuentro de un país. Y esto puede sonar cursi, puede sonar, se está hablando pistola. No, no, no. De verdad yo los invito a pensar en ese momento porque ese va a ser el momento donde ahí vamos a entender que siempre hemos sido el mismo país, a pesar de que nos hayan querido dividir y separarnos, pero además toda esa gente que se forma afuera, que tiene ganas de hacer cosas en Venezuela, que todos van a contribuir muchísimo en la reconstrucción. Y obviamente allí luego hay todo un potencial profesional de expertos y mucha gente que viene con los mejores conocimientos y más modernos para, bueno, aprovechar y hacer a Venezuela rápidamente un país de primer mundo. Y Pedro, hay algo que mucha gente no toma en cuenta. Y es que te pongo en mi caso. Yo aquí más nunca bajé la poseta con un tobo. Más nunca compré velas y puse a cargar el teléfono. ¿Por qué? Porque tengo luz. Siempre pago mi luz, pero tengo mi luz. Pago mi agua, pero tengo el agua del chorro, del fregadero, es filtrada. Imagínate tú, Pedro, yo tomaba agua allá en San Félix del chorro y bueno, estaba ahí en el muerto. El gas, Pedro, por el WhatsApp, 10 minutos, 15 minutos y me traen mi bombona de gas, yo pago mis $20, me la instalan. Pedro, yo no toco la bombona. Yo no la toco. El tipo viene, la instala, se lleva a la vieja y le regala a mi esposa, o sea, a la empresa. Les permiten a las amas de casa que agarren una poncherita, que agarren una tacita. Entonces, yo ya estoy en otro nivel. Si vuelvo a Venezuela, yo no me voy a volver a cargar agua para bajar una poseta. Yo le voy a exigir al nuevo gobierno estándares de calidad, los cuales no tenían Venezuela, salí, los viví, yo no voy a volver a esa realidad, Pedro. Ojo, esa es la mentalidad que uno al salir se da cuenta de lo que es calidad de vida, Pedro. Adelante.
Y no solamente eso, sino que ahí tenemos que acostumbrarnos a que nada es regalado si queremos que funcione. Es correcto. Y que Yo por eso pago tenemos contento. y por eso Aquí yo pago Y contento. por eso, exacto, y eso también es una oportunidad para entender cómo funcionan las cosas. Y que sí, porque además en la medida que la gente, y eso no quiere decir que la gente la baja desangrada con los precios. Al No. final es lo que cuestan las cosas, los servicios, la calidad. Pero al final, en la medida que tú pagas por lo que tú estás consumiendo, por lo que tú estás usando, tú puedes reclamar efectivamente y tú puedes decir, mira, esto no me está funcionando. Es decir, es volver a un país normal, pero normal de verdad, no normal de propaganda, normal de verdad, donde haya posibilidad de exigir cosas buenas y donde además se responda por las cosas buenas y cuando no funciona, también se responde. Entonces, lo que les quiero decir es que a partir de ese momento se abre un sinfín de oportunidades. Y para mí lo más relevante de esta discusión que estamos teniendo, insisto, que pueda sonar lejana o pueda sonar increíble, es que hay mucha gente trabajando en estas cosas. Hay mucha gente que está pensando cómo va a funcionar el país desde el primer momento en que volvamos a ser un país libre. Y eso creo que es tremendamente emocionante porque, bueno, es mucha gente que ha estado al servicio del país por mucho tiempo, sirviendo incluso en otros países, pero siempre pensando en Venezuela. Y creo que ahora la oportunidad de poder hacerlo en Venezuela, eso es una gran ventaja y bueno, evidentemente va a ser desafiante, pero creo que si ese es el desafío, bueno, ojalá ese sea el desafío que tengamos y no tener que lidiar con una estructura criminal, sino más bien la reconstrucción del país, que yo creo que muchos vamos a disfrutar. Amén. Es más fácil en democracia, Pedro. Más fácil. Vale. Absolutamente. ¿Qué Además, te les digo pasa hoy? algo, y también te digo una cosa, y esto vinculado al tema de nuestros aliados internacionales, muchos aliados lo están esperando también. Mucha gente está ávida, nos los dicen, o sea, estamos listos para reconocer lo que haya que reconocer, para avanzar en lo que haya que avanzar, para que ustedes como país vuelvan a ser un socio confiable para la región, o sea, volver a entendernos como debe ser en democracia y, en fin, son tantas cosas que se abren que creo que hay que definitivamente imaginárselo y hacer que pase. Además, pues no solamente, por eso es que a mí me encanta esto último que dijo María Corina, de lo que va a pasar ya está pasando, porque es que es así y además tenemos que asumirlo así. No, Pedro, y mira, tú acabas de dar en el clavo con algo que es que la gente no quiere nada regalado. No. O sea, la gente no quiere que le regalen una caja de comida. La gente quiere que tener un trabajo bueno, coño, que la plata le alcance para ir al mercado que le dé la gana, comprar lo que le dé la gana y comer lo que le dé la gana. Eso es así. El venezolano no quiere que le regalen las cosas, porque además ya sabemos que eso no existe. No hay comida gratis. El regalo no existe. Siempre se monta una vieja del club, el sapo de la cuadra, el otro, obligate a poner una camisa, un carnet, un chantaje, un soborno, más el enchufado que se hace rico, los Alex App que se hacen de oro, comprando comida podrida a costa del hambre de los venezolanos. Es decir, la gente no quiere eso. La gente quiere que su trabajo le alcance para comprar sus cosas. Pero no solo eso, Jesús, todo este sistema que ellos montaron para vigilar a la gente, para controlar a la gente, con los clubs, con todo eso, o sea, todo eso definitivamente, o sea, hay que dejar eso atrás. Eso sí, hay que aprender de las lecciones, tener memoria y aprender de esas lecciones, pues eso va a ser muy importante y por eso este tema de los museos, o sea, volver donde estuvieron las cárceles, que hay que cerrarlas, pero además después que las cerremos y liberemos a todos los presos políticos, eso tiene que quedar expuesto, la gente tiene que entender el horror que se vivía ahí, Sí, vale. y la gente tiene que saber cómo se torturaba a la gente ahí, lo que hicieron los esbirros de la tiranía allí, que además van a pagar ante la justicia por lo que hicieron. Entonces, todo eso es parte de un proceso de reconstrucción. La gente piensa que es solamente tomar el gobierno y ya. No. Eso es tan solo el motor de un montón de cosas que hay que hacer, pero que, bueno, hay que empezar por donde hay que empezar, ¿no? Y eso es otra cosa que quiero mencionar, porque mucha gente cuestiona que nosotros estemos hablando de estas cosas cuando el régimen todavía no se ha ido. Entonces la pregunta es, ¿te vamos a esperar que el régimen caiga para empezar a hacer las cosas? O sea, ¿en qué momento? Si estamos hablando de que tenemos una urgencia, si estamos hablando de que tenemos que avanzar muy rápido, si hay que atender una emergencia humanitaria que existe en Venezuela, aunque muchos la quieran negar, que hay mucha gente pasándola muy mal, entonces nosotros vamos a esperar que caiga la tiranía para entonces a partir de allí prepararnos para lo que viene. Pues no, porque la gente, lo primero que nos va a pedir, y tú lo acabas de decir muy bien, Kilómetro, es respuesta rápida, claro. Y ahí nosotros tenemos que tomar decisiones muy rápido, no solamente por el control del país, para garantizar la estabilidad de la transición, sino que para que la gente además empiece a recuperar calidad de vida muy rápido, que va a ser muy rápido, por cierto. Pero ¿qué tan rápido, Pedro? Va a ser rápido. Yo no te puedo decir aquí. Un estimado, por lo menos en sueldo. Dime algo.
es que eso será parte del momento, porque otra cosa que tenemos que nosotros entender, Kilómetro, es que parte del problema que tenemos es que no sabemos a ciencia cierta el país que nos está dejando y nos están dejando estos criminales. Y ahí hay que hablar con mucha responsabilidad y mucha sensatez. Yo te digo, yo nada más en el ámbito de la diplomacia, una de las cosas que a mí más me inquieta es descubrir en cuánta vaina nos metió el régimen que nosotros no sepamos. ¿Cuántas deudas dejó? Cuántas deudas, con Bueno, qué compromisos se firmaron, con cuánta gente, con gente oscura se hicieron cosas. Te voy a tirar una Entonces, pildorita que es pública. El incumplimiento de los bonos está desde el 2017. O sea que para bueno, refinanciarse hay que primero pagar pero la eso es- deuda que están dejando estos tipos del 2017 de los bonos de PDVSA, la principal petrolera del país. Les deseo suerte. Pero eso, ¿qué pasa con los activos que se han congelado de la República, que están en el exterior? Bueno, todo eso al final es plata que es de la República y que vamos a necesitar para invertir en la reconstrucción de Venezuela. Y se va a usar para todo eso y se va a usar para brindar calidad de vida. Yo lo que te puedo decir, porque yo no voy a especular aquí en montos y en tiempo, eso no es responsable. Lo que sí te voy a decir y sí es responsable es que tenemos gente muy responsable trabajando y pensando en esto. Y en el momento en que haya que decirlo, habrá que hacer. Y Pedro, capacitada. en el tema claro, y nosotros hemos tenido aquí a varios y se han sido espectaculares. Los currículums, Pedro, los currículos son gente que... yo digo, Sí. No, y sobre todo gente honesta, que yo creo que es lo más importante y lo que más necesita el país. Mira, Pedro, con el tema internacional, ahorita que estás tocando el tema de la plata para la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de los activos en el exterior que hoy están congelados y protegidos de las garras de la dictadura, y cuando haya democracia nuevamente en Venezuela, el país lo podrá utilizar. Se ha hablado de los organismos multilaterales, se ha hablado de inversión de venezolanos y de extranjeros, pero inversión que llegue a Venezuela. Y hay otro punto que yo siento que no se nombra con tanta... que no se nombra tanto, pero a mí me parece demasiado importante, sobre todo porque simbólicamente incluso también es importante, y en la cantidad de dinero, que es la plata que esta gente se ha robado, ¿vale? O sea, la plata que se ha robado, que en Estados Unidos ya por Y la que no se sabe. millones de dólares. Y la que no se sabe. Pero en el mundo, esos son 800 mil millones de dólares. Es una locura. O sea, es cualquier cosa incalculable. Con una pequeña fracción de ese dinero, nosotros pudiésemos arreglar miles de cosas dentro de Venezuela. Los hospitales, el sistema eléctrico nacional, la distribución del agua, del gas, el transporte público, la infraestructura, mejorar el sueldo de los maestros, las pensiones. Pero yo quisiera saber dos cosas. La primera, tiene que ver con la viabilidad de esto. Si más allá de Estados Unidos es viable recuperar dinero de la gente que se ha robado los reales. Pues Transparencia Internacional, Kilómetro, estuvimos hablando con Merchi y nos decía que ellos tienen documentados juicios, no me acuerdo, Kilómetro, eran como en 70 países del mundo por lavado de dinero, corrupción, etcétera, de gente vinculada al chavismo. 60 mil millones de dólares en 235 casos. Que tienen identificados. Imagínate lo que no tienen identificados. Pero además, Pedro, tú hablaste de los museos de la tortura, pero es que yo me imagino, bueno, Kilómetro, imagino una escuela allá en San Félix, ¿no? Y en tu pueblo, escuelas así, escuelas nuevas que digan, esta escuela se recuperó con dinero recuperado de el enchufado tal, del general fulanito, del amante del otro. Porque esa es plata que es de los venezolanos, que nos robaron. Entonces, eso se puede hacer, Pedro, la recuperación del dinero robado. Hay organizaciones y hay mecanismos internacionales para recuperar eso. Y además, eso se administra con mucha disciplina, además con mucho control. Eso no es que automáticamente entra en las arcas de la República y ya se puede gastar. O sea, eso todo tiene unos esquemas, sobre todo porque es plata recuperada de la corrupción y del robo, ¿no? Que además está resguardada precisamente porque se le han congelado a muchos enchufados que bueno, han hecho desastres en el pasado. Pero además hay otro tema muy importante que va a ser otro reto que tenemos, que tiene que ver con la indemnización a las víctimas, porque aquí han habido muchas víctimas a lo largo de 26 años. Y ahí viene todo un proceso también de resarcir a las víctimas y de indemnizarlas por los daños ocasionados por la tiranía. Eso también es parte de los compromisos. De hecho, María Corina lo ha dicho y incluso se publicaron una carta Edmundo y ella hace ya un tiempo en relación con este tema de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, y ahí hay todo un trabajo también de indemnización, porque todo esto ha generado
O sea, la gente piensa solamente en el sufrimiento, en el dolor humano, ¿no? Pero también esto ha tenido unas consecuencias desde el punto de vista económico para la gente y es la única manera, además de que haya justicia, de intentar compensar algo que tú no puedes comprar con dinero, pero que de alguna manera ayuda a la gente a poder recuperar algo de lo que pudo haber perdido, porque se lo expropiaron, porque se lo robaron, porque lo torturaron, porque gastó 20 años de su vida injustamente preso, 30 años injustamente preso. Son mecanismos. Lo bueno es que lo bueno dentro de lo malo es que la historia está llena de muchas de estas lecciones y mucho se ha creado y mucho se ha hecho para de alguna manera hacer que la justicia llegue y sea más justa para todos. Y yo creo que ahí vamos a tener grandes lecciones. Pero sí, este tema de la memoria, por ejemplo, que tú dices, ¿no? Que la gente sepa porque esa es otra cosa. Se van a descubrir tantas cosas. O sea, tú, nada más imagínate el momento que se empiecen a descubrir las propiedades de esta gente, las cosas que tenían guardadas, las cosas que tenían congeladas en el exterior. O sea, esto va a ser enorme, y va a haber, y es necesario, tiene que haber un gran compromiso contra la corrupción desde el primer día para precisamente que la verdad se sepa y que no se encubra a nadie. Hay algo que nosotros ya tenemos tiempo diciendo y se resume en una sola palabra: Singapur. ¿Sabes que cuando ya cuando tomen el gobierno, yo les voy a mandar por WhatsApp a Pedro, a María, a toditos mis amigos? Singapur. Porque no podemos aceptar la corrupción de estos tipos, pero tampoco podemos aceptar la corrupción de los que quieren, los que van hasta dentro del poder, porque la corrupción no tiene color. Y si tenemos un sistema tan fracasado y podrido, es por eso, porque permitieron dentro de la estructura la impunidad por ser colegas del mismo bando político. Y ahí tenemos que ser bien serios con el pueblo de Venezuela. Y hay que estar a la altura. Yo sé que ustedes están a la altura, Pedro. Si no... No solamente eso, la gente, porque además la gente no va a perdonar que frente a la oportunidad de volver a tener un país libre, se hagan las cosas como se han hecho en buena parte de este tiempo. Y más allá del chavismo, por cierto, en la historia, sí, incluso desde antes. Entonces, creo que hay que asumir esta lección y este compromiso con humildad, pero sobre todo con mucha determinación y firmeza. Esto no es solamente un asunto de recuperar un país y ya, es cambiar muchas cosas, es cambiar las maneras de hacer las cosas, porque no solamente es modernizar el Estado, es hacerlo más eficiente, sí, pero también es hacerlo más transparente, que la gente pueda saber en qué se gastan las cosas, que, como dices tú, que el que se atreva a robar sufra las consecuencias al momento de hacerlo y no que se le encubra como estamos acostumbrados y que se enteren años después de lo que hizo. Pero eso fundamentalmente es un compromiso con la justicia y por eso es que el liderazgo tiene que estar comprometido y yo estoy seguro que lo vamos a estar porque es la única manera de poder salir de esto rápido, genuinamente, y reconstruir un país muy rápido. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Pedro, porque además la corrupción en Venezuela mata. Esa es la verdad. Exactamente. La corrupción en Venezuela separa familias, la corrupción en Venezuela genera hambre, genera desempleo, se naturalizó, genera impunidad. Se naturalizó. Exactamente. ¿Tienes alguna pregunta, Jesús? Yo no, tengo varias. Lo que pasa es que entiendo que no todas las puedes responder. Pero, Pedro, cuéntanos un poco sobre el informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU. Y estos últimos minutos antes de que te vayas, que sé que estás en varias reuniones importantes también el día de hoy. ¿En qué nos ayuda eso, digamos? ¿En qué nos ayuda un informe más? Es que para mí ya llega un punto en el que no es un informe más, porque este en particular, sobre todo al escuchar a la cantidad de países que hablaron ahí, pero además escuchar a un país como Noruega, que todos sabemos el rol que jugó en determinados momentos de la lucha en Venezuela con estos esfuerzos de diálogo con el régimen. Y escucharlo de hablar en la manera que hablaron te demuestra que esto ya nadie le come el cuento al régimen. No, nadie le come. De que pueden intentar tener la buena intención de hacer algo, la buena fe de algo. Y te digo, el informe es demoledor porque ya no hay una sospecha de que el régimen hace algo, es la confirmación y la acusación directa de que el régimen es responsable de muertes, de tortura, pero además ya con evidencia, con casos que incluyen niños, con casos que incluyen, que ya se habían denunciado después del 28 de julio, pero que ya con nombre y apellido se le acusa.
Y esto evidentemente no solamente engrosa el expediente de crímenes de lesa humanidad, sino que también nos acerca mucho más a la justicia internacional, porque al final esto todo le sigue dando argumentos a quienes han denunciado ante la Corte Penal y todo lo demás, que aceleren los procesos para terminar de acusar al régimen. Por cierto, y esto lo dijo Luis Carlos Díaz en uno de sus tweets hace unos días a propósito de esto, una de las cosas, por ejemplo, que se intentó y que ahí, bueno, algunos países jugaron en contra, fue este tema de la diplomacia de rehenes. Por primera vez se iba a hablar una declaración de por lo menos 20 países que tienen rehenes en Venezuela. Imagínate lo que significa que 20 países dentro del sistema de Naciones Unidas se pongan de acuerdo para sacar una declaración conjunta en la que dicen que en Venezuela hay rehenes de todas esas nacionalidades. O sea, ¿qué más confirmación del estado malandro que tenemos hoy, del narcoterrorismo que tenemos hoy en el país? Entonces, más allá de que eso no haya salido en ese momento, eso va a salir. Y lo importante de esto es que ya el régimen de Maduro está catalogado como cualquier organización terrorista global con las mismas prácticas y los mismos crímenes que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, lamentablemente el propio régimen se cerró todas las vías de una salida, digamos, más favorable para ellos, y es que a este nivel de criminalidad tú me dirás cómo tú lo puedes defender. Por eso es que el que salga defendiendo al régimen ya no es ingenuidad, ya es complicidad. Ya no hay manera de ser ingenuo frente a un régimen como ese cuando te dicen que hay un niño de 2 años que fue torturado dentro de una detención después del 28 de julio. No hay manera de justificar eso por ningún lado. Eso es complicidad. Es complicidad. O sea, que me diga, no, es que hay que investigar. Ese informe no hay que investigar bien. El que me diga eso es cómplice del régimen. No hay manera. Después que tú tienes rabo de paja y agarraste plata o ese es tan cómplice. Escúchame. Pero el que dice eso es tan cómplice como el que dice que no hay pruebas de que el régimen es narcotraficante. Es tan cómplice como ese. Es que, claro, Pedro. ¿De Capriles no estás hablando? No, bueno, es que son varios. Yo no estoy nombrando a nadie, pero a mi parecer, y lo hablo desde mi libertad editorial porque yo no le debo nada a nadie, cuando tú recibes plata, un maletín, un apartamento, esto y aquello, usted pierde su autonomía y después usted tiene que salir a justificar sin vergüenzura de los que le dieron el dinero. Y eso lo ve Venezuela. Cada quien es responsable de lo que dice y se nota cuando tú estás comprometido con alguien porque el discurso no cuadra con la realidad que ve el venezolano de abajo. Y ojo, esto aplica para todos los bandos. Así es. Pedro, una pregunta. Claro. Como diplomático. Además, mira, esto que tú dices, para cerrar esta idea, hay gente que incluso, yo no sé si no se da cuenta o si no les importa, pero te dice, no, el régimen no trafica. Eso es mentira, que es el 20% de la cocaína, el 24% de la cocaína, es nada más el 5%. O sea, no son narcos, pero no tanto. O sea, te terminas defendiendo igual al narco, pero con una manera tan... Es que, te digo, ya es terrible. Pero lo bueno es que cada quien sabe lo que dices tú, Kilómetro. Ya cada quien sabe quién es quién en este juego. No, el Kilómetro y yo lo estuvimos hablando. ¿Tú te acuerdas, Kilómetro? Que, mira, nosotros podemos entender a los que están en Venezuela o tienen familia amenazada. Eso se entiende. La gente que no puede opinar. La gente que no puede opinar se entiende. Pero una cosa es no opinar y otra cosa es opinar a favor de la dictadura. Que son cosas completamente distintas. Tú puedes optar por el silencio para cuidar a los tuyos en determinado momento. Pero optar por hacerle daño a los tuyos, porque al final le terminas haciendo tú mismo daño a los tuyos al prestarte a defender a una tiranía que los tiene a todos perseguidos, ya eso es inaceptable. Sí, totalmente. Terminas haciendo más daño que el propio silencio, que ya es dañino, pero por lo menos tú lo podrías entender en algunos casos. Y más si es alguien que se autodenomina líder de la oposición, porque eso es peor todavía. Y al final la gente sabe, líder. La gente no son tontos. El pueblo de Venezuela sabe quién es qué. Pedro, hay puentes comunicacionales. Te han escrito a ti desde adentro. Mira, Pedro, perdón por tenerte en la embajada 10 meses. Ya que me están enviando una notificación aquí. Perdón por tenerte en la embajada, Pedro. ¿Hay chance en ese barco? Esa es la alarma de la siesta, Kilómetro. No, es que a veces TikTok da para que no somos robots. Cuéntame de eso. ¿Hay negociaciones? ¿Hay algo? ¿Qué sabes? Pero claro, lo que tú puedas decir, del 1 al 10, ¿qué tan desesperados están por salirse el barco? No, desesperación hay mucha. Lo que pasa es que no te puedo decir, pero desesperación hay mucha.
Cada vez hay más desesperación. Es lo que te puedo decir, no te puedo decir más. Pero yo tengo siempre la duda, Pedro. ¿Cómo se hace ese tipo de ejemplo? Yo soy un enchufado. ¿Cómo yo creo un puente? Yo, mira, chamo, por WhatsApp se llaman, un intermediario. ¿Cómo es ese mundo? Eso se sabrá en su momento. Yo no puedo revelar nada de esas cosas. Pero dame un ejemplo, vale. Dame un ejemplo aquí. No puedo. No. Bueno. Te puedo recomendar unos libros de historia para que revises cómo hicieron la historia. Le quieres tumbar la operación. Para que veas cómo ha sido en la historia. No, a ver, lo que sí te puedo decir es que lo primero, este régimen ha tenido muchas oportunidades para hacer las cosas distintas y para entregar el poder en otros términos y no ha querido hacerlo. Pero al final la gente está ahí y la gente sabe quién es quién y el desespero está. El desespero está. Pero mira, esto va a pasar y punto. Y cuando pase, mucho se va a saber y mucha gente se va. Y además, y por cierto, vas a ver a muchos, eso sí pasa, que hasta ayer y hasta hoy iban a estar, tú sabes, eran patria o muerte con la revolución y con el comandante y los vas a ver de primeros en esa foto de la transición. Porque van a decir que ellos siempre estuvieron con el lado de la democracia. Eso nunca falta. Claro. Rasgando las vestiduras. Eso nunca falta. Yo siempre estuve en contra, te van a decir. Yo siempre me opuse. Yo siempre les dije a Maduro que lo que estaba haciendo era malo. Pero bueno, a mí no me escuchaban, te van a decir. Yo no era tan importante. Todas las excusas que tú te imagines, gente que estuvo hasta ayer sentada en Miraflores. Eso va a pasar. Pero bueno, nada. Lo importante es tener memoria. Bueno, espero que Venezuela esté a la altura de esto. Líder, dame una conclusión. No vale, confianza. Cada vez que hemos hablado se los digo, confíen. Estamos más cerca que hace un mes, que la última vez que hablamos. Y es tarea nuestra que esto se acelere y que pase tan rápido como se pueda. Y estamos en eso, así que confíen. Aquí no hay improvisación. Aquí hay mucha seriedad y mucha responsabilidad. Nosotros no estamos elevando aquí las expectativas ni hablando de fecha en el calendario. Lo que estamos haciendo es todo para que pase cuando tenga que pasar pronto, eso sí. Y nada, a tu audiencia, incluyendo a los amigos rojos que nos acompañaron. Bueno, dámale una palabra a ellos. ¿Qué tú le dirías? La Venezuela libre también va a ser para ellos. Nosotros no tenemos el resentimiento con el que ellos nos gobernaron. Eso no hay problema. Así que la Venezuela libre también los contempla a ellos. Ellos van a poder tener una vida en ese país. ¿Estás escuchando, líderes? Vénganse para este lado. Aquí nosotros... Eso sí, si fue corrupto, si violó derechos humanos, si fue narco, está en problemas. Pero bueno, eso es distinto. Una cosa es estar equivocado. Pero si usted, claro, usted puede estar equivocado y usted incluso puede tener una idea distinta, pero no se preocupe que esa Venezuela libre es para todo el mundo y no la va a gobernar el resentimiento y el crimen que nos llevó a donde nos llevó. Así que eso puede estar seguro. Ahí tienen. Vénganse para este lado, muchachos. Eso están así, ¿ves? Cuando caiga la dictadura. Yo siempre seguía kilómetros. En el primer momento en que dejen de tener que depender de la cajita esa y que puedan ir para donde quieran y comprar lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, en la cantidad que les dé la gana, como les dé la gana y en las cantidades que quieran, pero bueno, ahí se les va a olvidar todo eso. No, y yo siempre, hay una pregunta que yo le hice a un chavista que es fulminante, Pedro, y quiero que te la aprendas. Y tú también, Jesús, y ustedes. Son dos preguntas. La primera es, ¿ustedes creen que su estructura ha gobernado bien y equitativamente? Ellos obviamente van a responder que sí. Okay. Claro. Y después le pregunta, ¿y si hay un cambio de gobierno y nosotros hacemos lo que ustedes nos hicieron, lo aceptarían? Calladí. Claro, porque ellos dirán, no, pero es que nosotros no queremos que nos persigan. Ah, y no era equitativo entonces. Vamos a volver a la primera pregunta. ¿Su gobierno ha sido equitativo y bueno para todos? Sí. Y si nosotros tomamos el poder y hacemos lo mismo que nos hicieron a nosotros, ¿sería equitativo? Te la regalo, Pedro, para que la tenga por ahí. Ahí se les cae el internet. Mira, yo tengo una última pregunta para Pedro, me parece importante. Dale. Mira, Maduro y la parranda de locos que anda con él
decretaron que las Navidades empiezan mañana 1 de octubre. Pero todos los venezolanos de bien, de toda la vida, sabemos que las Navidades son en diciembre. ¿Tendremos felices Navidades este año, Pedro? Nuestro propósito es que sí. Mira, Kilómetro, ahí tenemos el titular del día y tú estás ahí revisando los mensajes de tu mujer. Nuestro propósito es que sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Estamos haciendo todo para que eso ocurra. Me gusta la respuesta, porque poner fecha es mala idea, ¿viste? Poner fecha. Pero pues, a eso voy. Y yo sé que esto a mucha gente no le gusta porque dice, bueno, ya pasa un mes más y estamos en octubre. Ya va. Estamos enfrentando mafiosos, criminales, narcoterroristas, que además para derrotarlos no hay manual. Hay que aplicar todos los mecanismos que existen y todo lo que hizo se está haciendo. Ahora son narcoterroristas. Entonces, nuestro propósito sí, yo también, y estamos haciendo todo para que tengamos unas navidades alegres y allá casi en el régimen, desde luego, y estamos haciendo todo para que así sea, y ese es parte de nuestro compromiso, pero entendiendo lo que estamos enfrentando. No, Pedro, Ahora, y ustedes son buena Es muy gente, sabroso, Pedro. es muy sabroso que yo venga y te diga, sí, eso está listo, y resulta que si por alguna razón algo falla, porque no, yo creo que lo vamos a lograr, pero por alguna razón algo falla, entonces van a decir, no, este es charlatán, este es un charlero, tú sabes lo de siempre. Sí, pero ¿no? Pedro, Humo, ¿no? el liderazgo de Aunque ya el ustedes. chavismo no habla, por cierto, ya el chavismo no habla de humo. ¿No te das cuenta que el chavismo ya no habla de humo? No, que van a hablar de Hugo, se andan llorando por las esquinas, mandando Ya no hablan de humo. mandándole cartas a Trump. Imagínate Mira, tú. si tú aplicas Así un es. estado de conmoción externa es porque no es humo, pues digo yo. Pues. Sí. Y Pedro, lo que te iba a decir. Porque la conmoción interna la hacen ellos mismos, porque la conmoción interna es el chavismo, de hecho. Claro, son ellos. Pero te digo una cosa, ustedes son Exacto. decentes y son buena gente. Porque si yo fuera parte del liderazgo opositor y a mí me reclamaran, ¿qué tantos kilómetros? Y yo, bueno, pero hazlo tú, pues. Háganlo ustedes. Si es tan fácil, creen su grupo y hagan su broma y háganlo ustedes. Pero ustedes nunca, Pedro, y eso se lo reconozco. Siempre María, siempre una respuesta decente y le pregunta. Y eso es admirable, ¿viste? Ya yo le No, y Bueno, siempre yo están creo para que- responder, Kilómetro, que eso me parece importante. No hay ese oscurantismo, o sea, obviamente no nos van a decir en qué están avanzando, pero no es eso a puertas cerradas. Uno les puede preguntar a ustedes, a ti, Pedro, a Magalí estuvo por aquí, a la propia María Corina, al equipo de trabajo que está trabajando Venezuela Tierra de Gracia. Están siempre dispuestos a hablar, Sí, sí. sobre lo que se está haciendo. Solo valoro, Totalmente. Pedro. Y bueno, y nosotros, todo esto pasa por un compromiso. Y recordemos que aquí además esto no es, a ver, no solamente es que no es improvisación, aquí hay un mandato. O sea, María Corina tiene un liderazgo que fue otorgado en primarias, hay un presidente electo que la gente eligió el 28 de julio, y obviamente hay una responsabilidad que cumplir. O sea, nosotros al final estamos haciendo lo que nos toca hacer y estamos al frente de la jugada y sobre todo convencidos de que es lo correcto y que vamos a ganar. Estamos en eso. Así que, pa'lante. Seguimos. Amén, líder. Déjame hacer la oración por ti, Hasta por el final. Jesús Amén. y por lo que Amén. nos están viendo. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este mes que está terminando el día de hoy. Gracias por Pedro y por Jesús. Bendice sus vidas. Bendice también a sus familias. Gracias por los espectadores que están conectados. Señor, bendice a sus familias. Si hay alguien enfermo, dale la sanidad independientemente de su posición política. Y como siempre te pedimos por Venezuela para que pueda ser liberada de esta opresión, de esta dictadura y se pueda levantar como una gran nación. También pedimos por los presos políticos para que puedan ser liberados y se puedan volver a reunir con sus familiares y así todos los venezolanos. En el nombre de Jesús. Amén. Líder. Amén. Sí, comienza octubre y bueno, el 7 cumple la líder. El 7. El 7. ¿Qué le puedo regalar a la líder a la distancia? Y aquí no le digan a nadie, pero yo cumplo el 8. Ah, pero entonces. Pura gente de octubre. Yo cumplo el domingo, yo cumplo el 5, ¿vale? Ah, bueno. Y si Listo, la pues. líder preparó todo para su cumpleaños. Mire, puede ser. ¿Y la canonización de José Gregorio? Eso es el 19, de José Gregorio y de Carmen Rendiles, nuestros dos santos. 19 de octubre. Respondiste al tiro, Pedro. Tú como que tienes algo preparado para ese día, más allá de la No, canonización. eso es un día importante para los venezolanos, nuestros dos primeros santos.
qué mejor milagro sería que el que todos queremos. Así que bueno, estamos enfilados en eso, en ese deseo y en ese Amén, milagro. amén. Que estemos Amén. en la calle celebrando en paz el 19. Amén. Amén. Los quiero mucho, Bueno, líderes. seguimos. Al Pórtense final. bien. Chao, chao.